Padre precioso, en esta hora, no abra sus ojos, déjelos cerrados. Lo que hoy nos ministraba el canto era lo que vivimos en la presencia de Dios. Es pasar tiempo con Él, es una bendición tan grande. Es un regalo que lo podemos vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a nuestras vidas. Un lugar de intimidad en el cual nos llena, nos bendice y nos fortalece. Recibe lo que hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, porque desde hace muchos días Él está llenando tu alma, tus pensamientos, y ha estado ministrándote en la intimidad. Él te ha hablado palabra de bendición, Él ha puesto aceite sobre tus manos y ha puesto palabras que te han trayendo cosas grandes a la vida de otras personas. El Espíritu Santo te ha llenado todos los días. Ha traído maná desde mañana, desde muy temprano. Alimenta tu alma y tu corazón. El Espíritu Santo ha traído pensamientos de bien a tu mente. El Espíritu Santo ha puesto unos pies firmes en esos tiempos de intimidad que has vivido bajo esa presencia y esa bendición. Padre, te damos gracias. Gracias por los tiempos que nos has llevado en una comunión a un lugar íntimo y de gran bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede abrir sus ojos. Y la palabra de Dios en Lucas 5:16 dice: Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Les vuelvo a recordar, el tema se llama un lugar de intimidad. Ahí nos habla sobre nuestro Señor Jesús, que Él siempre buscaba un lugar en el cual Él pudiera estar a solas con el Padre. Nos habla la palabra de Dios que cuando Él se sentía triste, Él iba a la presencia del Padre. Cuando Él necesitaba ser fortalecido, Él iba en la intimidad a buscar al Padre. Y también nos habla que buscando esa presencia, el Espíritu ministraba obediencia a su alma y a su corazón para poder realizar lo que el Padre quería que hiciera. En medio de ese tiempo, Él escuchaba la voz del Padre, y es lo que el Espíritu Santo está hablando hoy a nuestras vidas. Él dice que podamos ser como nuestro Señor Jesús, que podamos tener esos tiempos de intimidad con el Padre, que nosotros podamos tener un lugar donde podamos ser llenados, fortalecidos de su presencia y ser bendecidos grandemente. Él nos lleva a esos tiempos de intimidad en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Pero ¿saben lo más importante? Que Él quiere que podamos escucharle. Ahorita yo les decía, cierren sus ojos para no distraernos y poder escuchar lo que el Padre ministra en nuestras vidas. Y lo que nos dice también la palabra en el libro de Éxodo 3:5, Dios dice que hay lugares de bendición, que nuestro lugar de intimidad es un lugar de santidad. Y lo vemos aquí en la vida de Moisés, cuando nos dice la palabra en Éxodo 3:5, dice: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Sí? No te acerques más porque en el lugar que estás es un lugar de bendición. Saben que cuando Moisés se acercó a ese lugar, no era un lugar común, no era un lugar como todos, era un lugar especial, era un lugar único, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y saben que nuestro lugar íntimo también es un lugar de santidad, porque está la presencia del Espíritu Santo. Cuando Moisés se acercó a Dios, Moisés venía con un carácter no agradable. Cuando Moisés se estaba acercando al lugar donde estaba la presencia de Dios, Moisés era una persona que tal vez era altiva, orgullosa, por donde fue educado. Y también Moisés no era una persona correcta, había hecho cosas incorrectas.
Pero saben que ese lugar donde está la presencia de Dios, Moisés fue transformado, fue cambiado por completo a los planes y propósitos de Dios. Saben que ese lugar de intimidad que nosotros tenemos en nuestro hogar también es lo mismo que vivimos nosotros como lo vivió Moisés. Cuando nosotros nos acercamos a ese lugar íntimo donde la presencia del Espíritu Santo está, también somos transformados, porque el Espíritu Santo es el que cambia nuestras vidas. Podemos llegar con orgullo y altivez, tal vez por la inteligencia y los conocimientos que hemos adquirido, pero cuando estamos en esa presencia, Él nos doblega y nos demuestra lo que Él es, que es un Padre que nos ama. Pero también en esa misma intimidad hay un momento en el cual nuestro corazón es abierto a la verdad. Me imagino que Moisés se acercaba y recuerden que le decía: a mí me estás mandando, yo lo voy a hacer. ¿Y cuántas veces nos acercamos a la presencia de Dios y le dices: a mí me estás hablando? Yo que soy tan pecador, yo que hice todo eso, ¿tú me estás preparando a mí? Es cuando el Espíritu Santo empieza a transformar y empieza a llenar nuestras vidas. Transforma nuestra forma de pensar. Ya no pensamos de la misma manera que pensábamos antes. Rompe con ataduras, trae libertad. Por eso el Espíritu Santo ya habla, dice: busca la intimidad, busca esa presencia de Dios. En nuestra casa adornamos y buscamos un área de una sala, una recámara. Y algo que yo siempre le hablaba y lo compartía con una persona: siempre también en una casa debemos de tener un lugar especial que es dedicado para Dios, un lugar donde yo pueda ir y estar en la presencia de Dios. Algo que nos decía el pastor apenas, ¿verdad? La oración es especial, no puedes estar cocinando, comiendo y vas a estar orando, no, es especial. Y lo mismo es un lugar especial donde vamos a estar con el Padre, donde el Espíritu Santo va a ministrar y nosotros tenemos que tener un lugar especial. Un lugar donde es para orar, es un lugar donde yo voy y corro a la presencia del Espíritu Santo y soy ministrada por Él. Moisés fue transformado en la intimidad con Dios. Nosotros somos transformados en la intimidad con Dios. Cuando nosotros somos sinceros, porque a veces nos da vergüenza. A mí hay cosas que me dan vergüenza, pero las tengo que confesar porque es algo entre Él y yo. Y confesamos aquello que nos da mucha pena y que sabemos que no se lo podemos decir a nadie más, pero a Él sí. Y esa vergüenza, esa culpabilidad termina siendo una restauración y un arrepentimiento y un cambio. Por eso nosotros tenemos que tener ese lugar, como decía el título, ¿verdad? Un lugar de intimidad es un lugar de santidad, porque en ese lugar está la presencia del Espíritu Santo. No es un lugar común, es un lugar de bendición. Y es ahí donde nosotros empezamos a sentir esa esencia del Espíritu Santo. Hay una esencia que se empieza a mover y que solo lo podemos sentir en la intimidad. También nos dice que ese lugar es un lugar especial y único. Y nos los habla en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y la palabra de Dios dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Lo que nos habla acá es cuando Obed-edom abrió las puertas de su casa para recibir la presencia de Dios, ¿sí? Es la que él abre la presencia de Dios, abre y le da un lugar en su casa, abre un lugar de intimidad. Y algo que me hablaba el Espíritu Santo decía, también cuando nosotros tenemos un lugar especial, nosotros le abrimos la puerta, pero de nuestro corazón, ¿sí? Ese es el lugar de intimidad. Cuando nosotros así como, bueno, deja entrar, te dejamos entrar, pero te dejo entrar en mí, te dejo entrar en mi intimidad, en lo que es mi corazón, en lo que hay en mi corazón.
Y Él nos habla, ¿no? Cómo todo fue transformado, cómo todo fue cambiado, porque la misma palabra dice, ¿no? Cómo la presencia de Dios transformó por completo todos los que estaban ahí. ¿Y qué nos dice? Que cuando nosotros vivimos en esa intimidad, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Transforma, cambia. Y fue tan visible el cambio que llegó a los oídos de David. Le dijo, mira, ve a ver, que el arca que está allá, el arca de Jehová, cambió por completo y lo podemos ver. Entonces, cuando nosotros estamos en una intimidad, tenemos ese lugar de la presencia, el cambio de nosotros es visible, se puede ver cómo nuestra vida va cambiando. Bueno, aquella persona que decías, es que antes hablaba muchas palabras feas, ¿no? Ahorita dice, ya no, ni tan siquiera quiere jugar conmigo a platicar a ciertas cosas que no eran correctas, ahora ya no participa eso. Empieza a hacer algo visible, ¿sí? En lo íntimo es con el Espíritu Santo, pero afuera también es notable de lo que vives ahí. Sí, todos escuchaban lo que estaba pasando en esa casa, el cambio que se había sucedido en ese hogar. Y lo mismo sucede con nosotros, es visible lo que el Espíritu Santo hace en esa intimidad. Por eso dice, vayamos a la intimidad con el Padre y podamos tener un encuentro con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar en nuestras fuerzas, quien nos hace cambiar es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a ese tiempo, a esa presencia, Él nos hace, el Espíritu Santo trae muchas cosas, la verdad nos las revela, porque hay cosas que nosotros creemos que es correcto, pero el Espíritu Santo en la intimidad te dice, no, lo que estás haciendo no es correcto, y empezamos a cambiar. Saben que me estaba acordando mucho el día lunes, que estábamos orando acá, y estábamos emocionados por todo lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer el día domingo, de ver a todos nuestros invitados y las sillas y todo. Y me acordé mucho de una persona que amaba tanto las almas, que cuando algún invitado, uno que no viniera, porque ella agarraba su coche y se iba a los pueblos y traía muchas personas. Y un día la veía llorando, ¿no? Y le pregunté por qué y me dice, es que uno no vino. Fue tan visible el amor de las almas que Dios había puesto en el corazón por esa persona. Nosotros amamos la obra de Dios, no porque la quisiéramos amar o porque yo solita la amé. No, aprendimos a amarla en la intimidad. El Espíritu Santo nos llevó a amar las almas. El Espíritu Santo nos llevó a amar, a servirle a Dios. El Espíritu Santo nos llevó a querer servirle a Dios. El Espíritu Santo nos llevó a que nuestra fe pudiera cambiar y nuestra fe pudiera crecer, porque fue visible ante los ojos de los demás. ¿Sí? Eso es lo que podemos vivir en la presencia de Dios. Nuestra intimidad es visible ante los ojos de los demás. Amén. Pero algo que también nos lleva cuando nosotros descuidamos esa intimidad con Dios. Muchas veces descuidamos la intimidad con el Espíritu Santo. Dejamos de ir a ese lugar íntimo. Y dice el siguiente punto, un descuido que nos lleva al desaliento y desolación en medio del desierto. Vamos a leer 2 de Samuel 6:10. Y la palabra de Dios dice, y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que lo trasladaran a la casa de Obed-Edom, a la casa de Obed-Edom. Hay dos puntos importantes en esto. Primero, David dice, pasó algo malo que yo ya no quiero llevar el arca y lo dejo. Vamos a buscar dónde lo dejaron. Algo que mostraba el Espíritu Santo. También nosotros dejamos la presencia de Dios, ¿sí? Y decimos, es justificable cuando vemos la situación. ¿Por qué lo dejó? Porque murió Usa y a él le dio tristeza y le dio miedo, ¿sí? Pero si vemos
versículos anteriores, decía que primero David venía contento, venía danzando con alegría, pero cuando vino una situación de lo que pasó, él le dio tristeza y le dio miedo. Y algo que me mostraba Dios es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos en momentos buenos, corremos a la presencia de Dios y nos vamos a nuestro lugar íntimo y lo adoramos y te amamos. Pero cuando cambia la situación, que tenemos un problema, que hemos estado orando por una familia, hemos estado orando por el esposo, economía, y cambia todo, nos entristecemos y nos da temor y volteamos nuestra mirada hacia otro lugar y vemos el lugar íntimo y dices, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar la presencia. Y te justificas porque dices, es que he orado y no veo que las cosas cambien. Y justificamos y nos alejamos de esa presencia y dejamos de buscar esa presencia. Y el Espíritu Santo nos busca, nos habla, porque nos inquieta. El Espíritu Santo nos inquieta, pero nosotros hasta nos tapamos más y dice, esto es que estoy triste, que no tengo ganas de orar. Y algo que habla Dios a nuestro corazón y nos los dice, un desierto sin la presencia de Dios es un desierto lleno de dolor y sequedad. Un desierto con la presencia de Dios es un lugar de fortaleza, sabiduría y firmeza en la fe que fue dada por el Padre. Nuestro desierto se vuelve alabanza. Nuestro desierto se vuelve aceite en nuestras manos. Nuestro desierto se vuelve palabra de autoridad. Eso hace. Entonces nosotros tenemos que buscar esa intimidad. No tengo ganas, es cierto, no tengo ganas. Llego y me doblo y le digo, no tengo ganas porque me siento triste, por aquí estoy. Y quiero fortalecerme, porque si no vengo a ti, no voy a encontrar solución de nada. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando llega a los oídos de David, le dice, mira, ve a ver allá lo que abandonaste, lo que dejaste, que es el arca. Ve a ver lo que está sucediendo, lo que está pasando en ese hogar que cambió por completo todo. Cambió por completo y fue de bendición esa presencia que la están guardando, la están cuidando, porque bendijo demasiado ese hogar. Y el siguiente y último punto es un lugar de reconciliación. Y la palabra de Dios en 2 de Samuel 6:12 dice, en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda, David fue a la casa y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad. David reconoció el poder que tenía y lo importante que era llevar el arca a su casa. ¿Sí? Dios dice, voltea a mi lugar. Mira que aquí hay poder. Mira que aquí hay bendición. Y fue lo que hizo, dijo David, vamos, voy por esa presencia y lo pongo en mi hogar para que vuelva a bendecirnos grandemente. El Espíritu Santo dice, ve y voltea nuevamente esa presencia, que vamos a tener un tiempo de comunión, pero también hay un tiempo de reconciliación, un tiempo de reconciliación. David había sentido tristeza y miedo, y también cuando él fue, una reconciliación porque danzó aún mayor de lo que había danzado. Llegó gozoso, contento por la presencia que él había traído. Y hoy el Espíritu Santo dice que volteemos a ver esa presencia, que volvamos en medio de esa tristeza, en medio de ese temor, en medio de la situación que estamos viviendo, volvamos a esa presencia de Dios y que nuestro corazón se vuelva a llenar del poder del Espíritu Santo.
Y Dios habla grandemente a nuestras vidas. Dios habla grandemente a nuestras vidas y Él nos lleva a vivir esa presencia.